Imagina ser parte de una historia de amor, pero no como la protagonista. Imagina casarte con un hombre que no te eligió, compartir su vida, pero no su corazón. Así fue la vida de Lía, la mujer que Jacob nunca amó como amó a Raquel, y sin embargo, fue la elegida por Dios para un propósito eterno. Lo que el mundo ignoró, el cielo lo honró. Y hoy descubrirás cómo la mujer olvidada se convirtió en pieza clave del plan divino, y por qué su historia puede cambiar la tuya. En la antigua región de Harán, donde los días comenzaban con un cielo teñido de oro y las noches eran frescas bajo un manto de estrellas, vivía una familia marcada por contrastes. Labán, el patriarca, era un hombre astuto, experto en negociar y siempre dispuesto a sacar provecho de cada oportunidad. Tenía 2 hijas, Lía y Raquel, tan diferentes como el amanecer y el atardecer. Lía, la mayor, no era conocida por su belleza física, pero sus ojos, sus ojos. La Escritura los describe como delicados o tiernos. No brillaban con la intensidad deslumbrante de su hermana, pero guardaban una profundidad que solo se revelaba a quien se detenía a mirarlos. Eran ojos de quien ha aprendido a observar, a callar y a guardar más de lo que dice. En ellos había dulzura, pero también una tristeza que parecía antigua, como si hubiera sentido el peso del rechazo incluso antes de conocerlo. Raquel, por otro lado, era el reflejo de la gracia y la belleza exterior. Sus movimientos eran ligeros, su sonrisa amplia, su rostro simétrico y encantador. La gente se volvía a mirarla, y donde ella pasaba parecía que el ambiente se iluminaba. Ambas crecieron en un hogar donde el valor de una mujer estaba fuertemente ligado a su apariencia física y a la posibilidad de atraer un buen matrimonio. Lía sabía que en esa balanza su hermana llevaba ventaja. No era que ella no fuera amada como hija, pero en una cultura en la que las alianzas matrimoniales eran tan importantes, ser la mayor y no ser la más hermosa era un peso silencioso. El día que Jacob apareció, todo cambió. Él llegó como forastero, huyendo de la ira de su hermano Esaú. Cansado del viaje, se acercó al pozo, y allí, como en una escena que marcaría su vida, vio a Raquel cuidando las ovejas de su padre. Sus ojos se encontraron, y Jacob quedó cautivado de inmediato. No hubo dudas, no hubo confusión. Para él, Raquel era el sueño que había esperado. Lía estaba cerca, quizás ocupada en otras tareas, pero vio cómo el rostro de Jacob se encendía al ver a su hermana. En ese instante, comprendió que su historia no sería sencilla. Observó, tal vez con una mezcla de resignación y tristeza, que el corazón de aquel hombre nunca latiría por ella del mismo modo. Jacob decidió quedarse en Harán y ofreció trabajar 7 años para Labán a cambio de la mano de Raquel. 7 años que para Jacob fueron como pocos días por el amor que sentía, pero para Lía esos años fueron una sombra alargada. Día tras día ella veía crecer el vínculo entre su hermana y Jacob. Escuchaba las risas, notaba las miradas y las conversaciones llenas de promesas. Ella estaba presente pero invisible. Puedo imaginar a Lía en esos días, cumpliendo con sus labores, ayudando en casa, viendo cómo se preparaban los detalles para una boda que no sería la suya. Su corazón anhelaba ser vista, ser elegida, pero todo indicaba que su destino sería otro, permanecer a un lado, callada, mientras la vida seguía su curso. Esta primera parte de la historia de Lía nos enseña algo profundo. Hay temporadas en las que parece que todo el favor y toda la atención se dirigen a otros. Sentimos que somos invisibles, que nuestro esfuerzo no es reconocido. Sin embargo, Dios estaba observando a Lía. Aunque aún no lo sabía, su aparente desventaja sería el inicio de una historia que el cielo mismo había planeado. Porque a veces, cuando el mundo nos deja de lado, es porque Dios nos está reservando para algo mucho más grande que lo que habíamos imaginado. Finalmente, llegó el día esperado. El banquete de bodas estaba listo. Las mesas,
rebosaban de comida, el aroma de los panes recién horneados, y la carne asada se mezclaba con el dulce perfume del vino. La música llenaba el aire, y los invitados reían, celebrando la unión de Jacob y Raquel. Pero Labán, con su mente calculadora, no olvidaba una antigua costumbre. En su cultura, la hija mayor debía casarse antes que la menor, y Lía, la hija mayor, todavía no tenía marido. Labán sabía que si Raquel se casaba primero, tal vez nunca encontraría esposo para Lía. Así que, movido por conveniencia y sin pensar en el corazón de sus hijas, ideó un plan. Cuando la noche llegó y la oscuridad cubrió la tierra, Labán llevó a Lía, velada y envuelta en la ropa nupcial, hasta Jacob. En la penumbra, sin ver su rostro claramente, Jacob la recibió pensando que era Raquel. La ceremonia íntima se cumplió, y solo al amanecer, cuando la luz reveló su verdadero rostro, Jacob descubrió la verdad. El impacto fue brutal. Jacob, lleno de enojo y desconcierto, fue a reclamar a Labán. «¿Qué me has hecho? ¿Acaso no trabajé por Raquel? ¿Por qué me has engañado?» Esas palabras, aunque dirigidas a su suegro, atravesaron el corazón de Lía como una espada. No hubo en ellas ternura ni aceptación, solo el eco de una verdad devastadora. Ella no había sido elegida. Labán, con frialdad, justificó su acto. «En nuestra tierra no se acostumbra dar en matrimonio a la menor antes que a la mayor. Cumple esta semana nupcial y luego también te daré a Raquel, a cambio de otros 7 años de trabajo». Así, en cuestión de días, Jacob se casó con ambas hermanas. Pero desde el primer momento, el favoritismo fue claro. Raquel ocupaba el corazón de Jacob, y Lía, aunque era su esposa, vivía a su sombra. Imaginemos esa casa, las miradas incómodas, los silencios cargados de tensión, la competencia silenciosa por la atención de Jacob. Cada gesto de afecto hacia Raquel era una herida más para Lía. Y sin embargo, ella permanecía cumpliendo su papel, intentando ser digna de un amor que no llegaba. Pero aquí es donde la historia toma un giro divino, porque la Biblia dice: «Y vio Jehová que Lía era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril». Génesis 29:31. Dios no solo veía su dolor, lo sentía, y en su justicia perfecta decidió honrar a quien el hombre había despreciado. La maternidad se convirtió para Lía en una señal de que Dios la había visto. Con cada hijo, ella buscaba el amor de Jacob, pero con el tiempo, esos nombres y esas bendiciones la llevarían a un descubrimiento más profundo. El verdadero amor y la verdadera aceptación no vienen de las personas, sino de Dios mismo. En esa noche de engaño, Lía parecía haber perdido, pero en el cielo, esa noche marcaba el inicio de su victoria, porque a veces lo que empieza como una injusticia humana se convierte en el escenario perfecto para que Dios revele su favor. Los días después de la boda no fueron fáciles para Lía. El amanecer, que para muchos significaba un nuevo inicio, para ella se convirtió en un recordatorio constante de su realidad. Estaba casada con un hombre que amaba a otra. Cada vez que veía a Jacob mirar a Raquel con ternura, su corazón se encogía. No eran solo miradas, eran gestos, palabras, risas que parecían fluir solo entre ellos dos. Lía compartía el mismo hogar, el mismo techo y hasta la misma mesa con su hermana y su esposo. Sin embargo, emocionalmente, vivía en una distancia imposible de medir. Ella no había entrado en esa relación por un acto voluntario de amor mutuo, sino por una decisión impuesta por su padre. Esto significaba que, aunque estaba presente físicamente, su corazón quedaba en un constante estado de espera, esperando un gesto, una palabra o una mirada que la hiciera sentir elegida. La Biblia no ahonda en los diálogos entre ellas, pero podemos imaginar que hubo momentos de tensión. Raquel, sabiendo que era la favorita, no necesitaba esforzarse por ganarse el amor de Jacob. Lía, en cambio, debía luchar con una sensación constante de insuficiencia. Y aún así, la vida continuaba. Las tareas del hogar,
el cuidado de los animales, la administración de los bienes, todo debía seguir funcionando. Lía comenzó a experimentar una soledad que no se resuelve con compañía física. Esa es la soledad que golpea el alma, que se cuela en el corazón, incluso en medio de una multitud. Y en ese vacío surgían preguntas que quizás tú también te has hecho. ¿Por qué no soy suficiente? ¿Qué tengo de menos que otros sí tienen? ¿Será que Dios me olvidó? Pero aquí hay algo que la historia de Lía nos enseña. Aunque las personas pueden fallarnos, ignorarnos o rechazarnos, Dios nunca lo hace. Mientras Jacob concentraba todo su amor en Raquel, Dios estaba preparando un camino para mostrarle a Lía que su valor no dependía de un esposo, ni de su belleza exterior, sino de quién era ella en el corazón del Creador. Es posible que, en aquellos días, Lía intentara ganarse a Jacob a través de actos de servicio, preparándole la comida, cuidando sus cosas, cumpliendo con las tareas del hogar con dedicación. Pero el amor verdadero no se compra con esfuerzo humano, y a pesar de cada intento, el muro emocional entre ellos permanecía. La Escritura deja claro que Dios vio la aflicción de Lía. Esto es poderoso, porque implica que aunque todos a su alrededor la ignoraban o la subestimaban, el cielo estaba completamente consciente de su dolor. No solo lo veía, lo sentía, y es ahí donde empieza a aparecer la respuesta divina. En Génesis 29:31 leemos: «Y vio Jehová que Lía era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril». Esta frase es la llave para entender el giro de la historia. Dios no solo estaba observando pasivamente, estaba actuando a favor de ella. En una cultura donde la fertilidad era vista como una señal de bendición y honor, Lía comenzó a recibir lo que su hermana no tenía: hijos. Su primer hijo se llamó Rubén, y su nombre significa «mira, un hijo», como una declaración a Jacob: «Ahora mi esposo me amará». Imaginemos a Lía sosteniendo a su bebé por primera vez, con lágrimas en los ojos, creyendo que ese pequeño sería el puente hacia el corazón de Jacob. Pero el amor de Jacob no cambió. Entonces vino Simeón, cuyo nombre significa «Dios ha oído». Lía reconocía que Dios estaba escuchando sus oraciones, sus suspiros en la noche, sus lágrimas silenciosas. Después nació Leví, cuyo nombre se asocia con unirse o apegarse. Lía seguía anhelando que, con cada hijo, Jacob se acercara más a ella. Fue entonces, con el nacimiento de su cuarto hijo, Judá, que algo cambió. Judá significa alabanza. Aquí vemos un giro en el corazón de Lía. Dejó de buscar su valor en la aceptación de Jacob y comenzó a poner su mirada en Dios. Era como si dijera: «Esta vez alabaré a Jehová, no importa lo que pase». Este cambio interior es la esencia de su transformación. Lía pasó de vivir intentando ser suficiente para un hombre a vivir agradecida por ser vista y bendecida por Dios. Y aquí, querido amigo que me escuchas, hay una verdad que puede cambiar tu vida. Tal vez hay personas que no valoran lo que eres, que no ven tu esfuerzo ni tu corazón, pero Dios sí. Él conoce cada lágrima, cada pensamiento que no compartes con nadie. Así como hizo con Lía, Él sabe cómo honrarte en el momento perfecto. Si estas palabras tocan tu corazón, te invito a seguir este canal y ser parte de esta comunidad, donde recordamos que, aunque el mundo te ignore, el cielo siempre te tiene en cuenta. El legado de Lía no se detuvo en sus hijos. De su linaje, a través de Judá, vendría nada menos que el rey David, y siglos después, el Mesías. La mujer que Jacob no amó lo suficiente fue la mujer que Dios eligió para la historia más grande jamás contada. Con cada nacimiento, Lía recibía no solo un hijo, sino una confirmación del cielo. Dios estaba con ella. En una época en la que la maternidad era símbolo de honor y seguridad, ser madre le daba a Lía un lugar especial en su comunidad. Pero
Más allá del reconocimiento social, cada hijo llevaba un mensaje profético y personal. Rubén, su primogénito, fue la primera evidencia de que Dios había visto su aflicción. El nombre mismo era una declaración pública. Mira, un hijo. Era su manera de decir, Jacob, mira lo que Dios me ha dado. Tal vez ahora me mires a mí. Sin embargo, aunque Jacob reconocía al niño como suyo, su corazón seguía inclinado hacia Raquel. Simeón, el segundo hijo, llevaba en su nombre la idea de Dios ha escuchado. Este nombre revela que Lía estaba en constante diálogo con el Señor. Sus noches tal vez estaban llenas de oraciones y llanto silencioso. Y este hijo era su recordatorio de que sus súplicas no caían en el vacío. Leví, el tercero, significaba unido o apegado. Aquí vemos cómo Lía seguía creyendo que, con el tiempo, Jacob podría acercarse más a ella gracias a los hijos que compartían. En su cultura, los hijos eran un vínculo poderoso, y Lía esperaba que este vínculo tocara el corazón de su esposo. Finalmente, Judá, su cuarto hijo, marcó un cambio radical en su perspectiva. Judá significa alabanza, y este nombre revela un punto de inflexión. Lía dejó de enfocar su esperanza en el amor de Jacob y comenzó a enfocarse en su relación con Dios. Fue como si dijera, esta vez no nombraré a mi hijo para que Jacob me ame. Esta vez lo nombraré para alabar a Jehová. Esta transformación es clave. Muchas veces, en nuestras vidas, buscamos validación en personas, trabajos, logros o relaciones. Pero cuando descubrimos que nuestro valor y nuestra identidad están en Dios, encontramos una libertad que nada ni nadie puede quitar. Es importante notar que, mientras Lía daba a luz a hijo tras hijo, Raquel permanecía estéril. Esto no significa que Dios amara menos a Raquel, sino que Él estaba equilibrando la balanza de una manera que todos pudieran ver. La mujer que había sido menospreciada por su esposo era la que recibía las bendiciones más visibles del cielo. Los nombres de los hijos de Lía no solo tenían un significado personal para ella, sino que también se convirtieron en parte del plan eterno de Dios. De su hijo Judá descendería el linaje real que llevaría hasta el rey David y siglos más tarde al Mesías prometido. Esto significa que la mujer que comenzó su historia sintiéndose invisible terminaría siendo recordada como una pieza fundamental en la historia de la salvación. La vida de Lía nos recuerda que las temporadas de dolor pueden ser en realidad los cimientos de nuestro propósito más grande. A veces, las bendiciones que recibimos no son para ganarnos la aprobación de los demás, sino para recordarnos que ya tenemos el favor de Dios. La historia de Lía no es solo una crónica de maternidad y competencia entre hermanas. Es, sobre todo, una historia de transformación interna. Cuando la conocemos, es una mujer que busca el amor de Jacob con desesperación silenciosa, pero a medida que su vida avanza, vemos cómo su mirada cambia de lo terrenal a lo celestial. Después de dar a luz a Judá, su corazón parece liberarse de la carga de tener que ganarse el amor de su esposo. Empieza a vivir desde un lugar de gratitud y adoración. Esto no significa que el dolor desapareció por completo, sino que dejó de ser el centro de su vida. Podemos imaginarla dedicando sus días a sus hijos, cuidándolos y enseñándoles sobre el Dios que ve y escucha. Quizás en las noches, alrededor del fuego, les contaba cómo cada uno de ellos había llegado al mundo como respuesta a sus oraciones. En esos momentos, Lía ya no hablaba como una mujer herida, sino como una mujer consciente de que había sido elegida por Dios para un propósito mayor. Su relación con Raquel probablemente siguió siendo complicada. La rivalidad no desapareció de un día para otro, y la tensión en la familia de Jacob fue un tema constante. Sin embargo, Lía tenía algo que la sostenía: la certeza de que, aunque Jacob no la hubiera amado como amó a Raquel, Dios la había amado desde siempre. Y tú, que estás escuchando esta historia, quizá también has vivido buscando que alguien te valore,
que te reconozca, que te elija. Tal vez, como Lía, has sentido que otros reciben lo que tú anhelas. Hoy quiero decirte algo. No necesitas la aprobación de todos cuando ya tienes el amor del Creador. Él te ve, te escucha y sabe exactamente lo que necesitas. Si esta verdad toca tu corazón, te invito a seguir este canal para que juntos sigamos descubriendo cómo Dios transforma las historias de dolor en testimonios de victoria. En el plan de Dios, Lía no solo fue madre de hijos biológicos, fue madre de una línea que llevaría esperanza al mundo entero. Ella pasó de buscar aprobación humana a descansar en el favor divino, y ese es un viaje que todos podemos hacer. La historia de Lía alcanza su punto más glorioso cuando entendemos la magnitud de lo que Dios hizo a través de ella. Entre todos sus hijos, hubo uno cuyo destino marcaría la eternidad: Judá. En una genealogía que abarca siglos, desde Abraham hasta Jesús, Judá ocupa un lugar central, y con él, el nombre de su madre, Lía, quedó inscrito para siempre en la historia de la redención. Pensemos en esto. Lía comenzó su vida matrimonial como una esposa no deseada, viviendo a la sombra de su hermana. Durante años, sus días estuvieron marcados por la lucha interna de sentirse invisible para el hombre con quien compartía su vida. Pero mientras ella intentaba encontrar sentido a su situación, Dios ya estaba obrando en un plan infinitamente más grande que cualquier sueño que ella pudiera tener. El linaje real de Israel, el de David, Salomón y finalmente Jesucristo, no vino de Raquel, la amada de Jacob, sino de Lía, la mujer que había sido menospreciada. Esto no es un detalle menor, es una declaración divina de que el valor y el propósito de una persona no dependen de la aprobación humana, sino del llamado de Dios. Cuando el profeta Miqueas anunció siglos después que el Mesías nacería en Belén, estaba hablando de una promesa que fluía directamente de la línea de Judá, y por ende, de Lía. Cada vez que se menciona a Jesús como el león de la tribu de Judá, el eco de la vida de Lía resuena recordándonos que la mujer olvidada por su esposo fue honrada por el Creador de todo. Imagina a Lía en sus últimos años de vida, viendo a sus hijos crecer, a sus nietos llenar las tiendas de risas y movimiento. Tal vez nunca supo el alcance completo de su legado, pero su corazón seguramente encontró paz al ver que Dios había usado su vida para algo mucho mayor que sus propias heridas. El mensaje es poderoso. Dios no necesita las condiciones perfectas para cumplir sus promesas. Él puede tomar lo que el mundo llama desventaja y convertirlo en la base de un milagro. Y si lo hizo con Lía, puede hacerlo contigo. La vida de Lía nos deja enseñanzas que trascienden los siglos y se aplican a cada uno de nosotros hoy. No se trata solo de una historia antigua, es un espejo en el que podemos ver nuestras propias luchas, dolores y esperanzas. Primera lección: Dios ve lo que otros ignoran. La Biblia es clara, Dios vio que Lía era menospreciada. Esto significa que su dolor no pasó desapercibido en el cielo. A veces, sentimos que nadie nota nuestras lágrimas, pero la verdad es que Dios no solo las ve, sino que las recoge y las convierte en parte de nuestro testimonio. Segunda lección: nuestro valor no depende de la aprobación humana. Lía pasó años buscando el amor de Jacob, pero su vida cambió cuando dejó de depender de su validación y comenzó a encontrar su identidad en Dios. Esto es un recordatorio para todos. El amor más grande y más seguro que podemos recibir es el del Creador. Tercera lección: el rechazo puede ser el camino hacia tu propósito. Si Lía hubiera sido la favorita de Jacob desde el principio, tal vez su historia no habría seguido el mismo curso. Pero fue precisamente su condición de menospreciada lo que abrió la puerta para que Dios la bendijera de manera única y eterna. Cuarta lección: la alabanza cambia nuestra perspectiva. Con Judá, Lía decidió alabar a Dios, dejando de lado su necesidad de aprobación. La adoración no cambia automáticamente nuestras circunstancias, pero sí transforma la forma en que las vivimos.
La historia de Lía es, en el fondo, la historia de millones de corazones que han experimentado la sensación de ser ignorados. Quizás no vivimos en las tiendas de Harán ni seguimos las costumbres de la antigüedad, pero el sentimiento es el mismo. Querer ser vistos, valorados y amados, y descubrir que para algunos simplemente no somos una prioridad. Hay personas que, como Lía, han dado lo mejor de sí mismas en una relación, en una familia o en un trabajo, y aún así sienten que no es suficiente, que sus esfuerzos pasan inadvertidos, que sus palabras no son escuchadas, que su presencia no es celebrada. Y ahí, como un susurro que viene del cielo, la historia de Lía nos recuerda: Dios sí te ve. Dios vio a Lía cuando Jacob no la miraba. Dios escuchó a Lía cuando su esposo no le preguntaba cómo estaba. Dios la bendijo cuando otros la medían por lo que no tenía en lugar de por lo que era. Y de la misma manera, Él te ve a ti hoy. No necesitas gritar para llamar su atención, porque su mirada ya está sobre ti. Quizás llevas años sembrando en silencio, cuidando a tu familia, trabajando con excelencia, amando a personas que no siempre te devuelven el mismo amor. Puede que incluso hayas pensado que todo ese esfuerzo es en vano. Pero si algo nos enseña Lía es que nada de lo que haces en fidelidad y amor delante de Dios se pierde. Cuando el mundo no te aplaude, el cielo registra cada acto de bondad. Cuando no recibes gratitud, Dios anota cada lágrima derramada. Y en su tiempo, Él honra a los que permanecen firmes, no porque busquen reconocimiento humano, sino porque saben que su recompensa viene de lo alto. El dolor de sentirse invisible no es menor. Lía lo conoció bien. Pero también conoció algo más fuerte que ese dolor, la certeza de que su vida estaba en manos de un Dios que convierte las historias rotas en testimonios de victoria. Si hoy te identificas con Lía, recuerda, tu valor no se mide por la cantidad de personas que te eligen, sino por el hecho de que Dios ya te eligió antes de que el mundo existiera. Y tú, que escuchas estas palabras, tal vez hoy estás atravesando una etapa de dolor o invisibilidad. Quiero recordarte que, así como Dios vio a Lía, también te ve a ti. Él conoce tus luchas y tus sueños y puede cambiar tu historia de maneras que ni imaginas. Si este mensaje te inspira y quieres seguir descubriendo cómo Dios transforma vidas, te invito a seguir este canal y acompañarnos en más historias que tocan el alma y despiertan la fe. El legado de Lía no es solo bíblico, es una lección viva para todos nosotros, que no hay herida que Dios no pueda usar para su gloria, y que cada persona, sin importar su condición, tiene un lugar especial en el corazón del Padre. Lía comenzó su historia como una joven que vivía a la sombra de su hermana, en un hogar donde la belleza externa parecía definirlo todo. Fue dada en matrimonio de manera inesperada, soportó el rechazo de su esposo y vivió años intentando ganarse un lugar en su corazón. Pero mientras tanto, Dios estaba tejiendo un plan mucho más grande que cualquier herida. De su vientre nacería una línea de generaciones que llevaría hasta el rey David, y de ahí al Salvador del mundo. La mujer olvidada por un hombre fue la mujer recordada por el cielo para siempre. Esto nos muestra que no hay vida tan pequeña ni tan oculta que Dios no pueda usar para un propósito eterno. Su viaje nos deja claro que la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de buscar aprobación en las personas y comenzamos a encontrarla en Dios. Que la adoración, incluso en medio del dolor, abre caminos de bendición que no dependen de las circunstancias. Y que el rechazo, lejos de ser un final, puede ser la puerta hacia un llamado más grande. Amigo, amiga, tal vez sientes que tu historia es parecida a la de Lía, que has dado amor, esfuerzo y dedicación, pero no siempre has recibido lo mismo. Hoy quiero decirte, Dios ya te eligió. Él ve cada detalle de tu vida y tiene un propósito perfecto para ti, incluso en las partes que ahora parecen más dolorosas. Te invito a reflexionar.
¿Y si tu momento de invisibilidad es, en realidad, el escenario donde Dios está preparando tu mayor victoria? Si esta historia ha tocado tu corazón, te animo a seguir este canal y compartir este mensaje para que más personas descubran que aunque el mundo las olvide, el cielo siempre las recuerda. Porque, como la vida de Lía nos enseña, lo que el hombre desprecia, Dios lo elige. Lo que el mundo ignora, el cielo lo honra. Y lo que parece una derrota en las manos de Dios se convierte en una historia eterna.